aprobar la cursada tienen que tener entregadas todas las actividades, ¿sí? Porque es un registro de proceso. Entonces, si me falta alguna actividad, me falta algo del proceso de aprendizaje de esta trayectoria. El proceso de aprendizaje, la pongo en duda, aprendizaje, porque bueno, la virtualidad es difícil corroborar eh, el aprendizaje, porque uno pone actividades y no sabe cuál es el proceso interno del estudiante, solamente una vez en un examen o eh, por la oralidad. Bueno, yo subí ayer 3 capítulos de este libro, el capítulo 2, repito, el capítulo 2, 3 y 4 del libro Enseñar el juego y jugar la enseñanza. Es medio un trabalenguas, pero tiene una intencionalidad en el mensaje que quiere transmitir la autora. Bien, bueno, estos capítulos los traté de abreviar, sobre todo el 3 y el 4. Se ven largos en el campus, pero son 5 páginas cada uno. Excepto el capítulo 2, pero el capítulo 2 lo tenía que poner entero para que entendieran el planteo que da la autora sobre el juego en la escuela. En la clase que subí les dejé un video también donde es la misma autora que habla sobre la enseñanza del juego en el nivel inicial. Partimos ¿de dónde? ¿De dónde parte ella también? Este libro es una tesis doctoral, forma parte de la tesis doctoral de Patricia Sarlé, en ciencia, en educación, ¿sí? Doctora en educación. Ella se pregunta por el juego, primero parte del juego en general, ¿sí? Esto que venimos haciendo, de qué es el juego, ¿sí? Qué características tiene el juego, cómo es el juego, libre, voluntario, espontáneo, automotivado, tiene un desarrollo incierto, es placentero. Bueno, ahí entra en discusión con Vygotsky, pero bueno, acordamos en que es placentero, sobre todo que apela a la ficción, ¿sí? Que por esta capacidad simbólica que adquiere el sujeto alrededor de los 2 años, puede representar, puede evocar a objetos en ausencia y de a poco irse despegando del egocentrismo, ¿sí? Descentrándose para pasar a jugar con el otro, donde haya un acuerdo, una negociación, eh, argumentaciones y negociaciones en el juego. Eso se ve más adelante. El respeto por la regla, también eso va de la mano de esta descentralización, del egocentrismo. Bueno, todo eso que vemos en el juego en general, estamos hablando del juego, lo que vemos, que observamos en los parques, en las plazas, en la habitación del niño, bueno, donde vemos a un niño jugar. Bueno, de ahí parte Sarlé. Bueno, ¿qué es el juego? Bien. Ahora, este juego va a depender, el formato del juego, de cómo se juegue, con quién se juegue, cuánto tiempo juegue, en qué espacio, va a depender del contexto de uso. Por lo que no va a ser lo mismo jugar en casa que jugar en la escuela. No podemos deslindar la institución escolar, la fuerte impronta que tiene desde las disciplinas de la didáctica, de la pedagogía. No va a cambiar el juego, se va a ver modificado en sus características y también de acuerdo a la situación propuesta en el contexto escolar. Y la autora va a empezar a cuestionar supuestos básicos o creencias, postulados, opiniones que se dan sobre el juego en el nivel inicial. No es ingenuo que el capítulo 2 ella ponga entre signos de pregunta, jugar en la escuela, se está refiriendo a la escuela infantil, al jardín de infantes, digamos, ella está preguntando sobre el jardín de infantes.
Eh, entonces, hace un planteo, bueno, ¿qué queremos decir con jugar? ¿A qué se refieren las docentes cuando dicen, eh, bueno, acá jugamos, los niños eh, se educan estando jugando? No hay problema, María Luz. Ujú. Eh, ¿Y cómo se entiende el juego? Porque en la escuela hay una gran aceptación del juego didáctico, pero el juego didáctico tiene que ver con el contenido curricular y por eso se valora la escuela, porque permite enseñar contenido del diseño curricular, lo acepta. La cuestión es, bueno, el juego, que es la actividad principal del niño, eh, el juego es por donde conoce el niño, por donde aprende el niño, bueno, cómo se inserta acá en la escuela. Y sobre todo en las actividades que tiene la escuela infantil, bueno, son actividades de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, ¿esto cómo se ve en el juego y en el contexto escolar? Eh, Teniendo las características que el juego es libre, es espontáneo, eh, y tiene reglas, es placentero, es automotivado, o sea, el niño digamos, lo mueve a jugar a determinado juego, y en la escuela el que el que orquesta todo, bueno, orquesta, el que decide, el que dirige, es el docente. Eh, y las propuestas de juego, bueno, la mayoría son propuestas por el docente. Ahora, si tomamos al juego en sí, en el contexto escolar, vamos a ver qué pasa, que lo menciona en el capítulo 3. Pero bueno, retomando esto del capítulo 2, jugar en la escuela, bueno, el autor empieza a plantear, bueno, cómo es el juego y cómo es la enseñanza. El juego, digamos, cómo juegan los niños, cómo es el juego. Y toma tópicos en común. Empieza con la relación entre medios y fines. En la enseñanza, la relación entre medios y fines, ¿cómo es? La van a encontrar en el texto, pero bueno, ustedes ya tienen un bagaje teórico diferencial sobre el nivel inicial. ¿Cómo es la relación medios y fines? ¿Cuál es el medio para situaciones de enseñanza o cuál es el fin? ¿No? ¿Cuál es el fin de situaciones de enseñanza? ¿Cuál es el fin de un docente? ¿Cuál es el propósito en general? Que puedan adquirir determinado conocimiento, determinada habilidad, Uh -huh, determinada estructura mental o claro. psicomotriz. Hacia eso empezamos, ¿no? A planificar, a hacer esquemas, bueno, pero qué actividad propongo para que se dé la adquisición, bueno, pero es una actividad, no es una actividad, y empieza, bueno, ¿y qué variables tomo? ¿No? Espacio, tiempo, materiales, que vamos a ver que van a ser al formato de una actividad escolar y ahí entra el juego también en el contexto escolar. Eh, Bien, bueno, busca como fin adquirir determinados conocimientos, modificar ciertas estructuras cognitivas, etcétera. Y buscar el aprendizaje. En el juego, ¿cuál es el fin del juego? En el juego, digamos, cuando juega un niño, ¿cuál es el fin? En uno, digamos, un juego X, Jugar. Jugar. jugar, claro. Placer en sí mismo. Claro, tiene un placer en sí mismo, el fin es jugar, digamos, es el juego en sí mismo. Ahí ya vemos la enseñanza, por un lado, busca la adquisición de conocimientos, bueno, en fin, el aprendizaje, ¿no? Y en el juego, el fin es jugar. Ahí ya entran en tensión, en polos opuestos. Con respecto a la incertidumbre, en las situaciones de enseñanza, ¿qué es lo que trata de hacer el docente con las planificaciones en relación a la incertidumbre? Ya la planificación lo dice todo. ¿Qué es la planificación? Y anticipar. Anticiparse, claro, y
bueno, cuando yo hice la cursada de planificación y diseño didáctico, ahí decían, bueno, teníamos que contemplar plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, todo tratando de evitar la mínima incertidumbre, o sea, de cubrir todas las posibilidades para que no aparezca incertidumbre. Ahora bien, ¿qué pasa con el juego en relación a la incertidumbre? Cuando uno juega, ¿sabe lo que va a pasar? Cuando un niño juega, anticipa mentalmente qué es lo que va a pasar. No. Quizás hay una relación débil entre los medios y los fines en una actividad lúdica, ya que en los niños empiezan a jugar, pero puede desenlazar en otras finalidades, quizás en otros aprendizajes también, que no nos hubiéramos imaginado. Y va de la mano de la imaginación y la creatividad del juego. Bien. Y aún en un juego de construcción, la incertidumbre está. Bien. Con respecto a las reglas en una situación de enseñanza, ¿hay reglas en una situación de enseñanza o de qué tipo de reglas hablamos en una situación de enseñanza? Sí, hay reglas que son más implícitas y hay reglas que son más explícitas, depende del nivel de desarrollo de cada niño, digamos, de cada grupo. Sí, en relación a situaciones de enseñanza, el docente establece, bueno, vamos a realizar esta actividad con estos materiales, con esta, digamos, en este espacio, van a trabajar de esta manera, hasta incluso con tal compañero, o sea, hay una fuerte direccionalidad, anticipación por parte del docente. Bien, lo que hace, digamos, al contrato didáctico. Eso, por lo general, se mantiene, se sostiene y es lo que hace al orden de una situación de enseñanza. Ahora bien, en el juego, con respecto a las reglas, ¿son siempre las mismas? No. No. Varían de acuerdo al formato de juego. Vamos, en un juego dramático vamos a encontrar reglas implícitas. Lo estoy dando por sentado, en el juego dramático hay reglas. Y en el juego arreglado, ya, bueno, no hay tutilla, como quien dice, ¿no? En el juego arreglado seguimos las reglas, si no, se cae el juego. Bien, ahí son reglas explícitas. Bien. Con respecto a la realidad, ¿el juego qué pasa con la realidad? ¿Han visto Freud? En primero. Sí, el principio de realidad en el juego, ¿está ahí dirigiendo o qué pasa en el juego? Creo que eso no lo vimos, creo que vimos las fases. Un principio de deseo, de necesidad del niño. Claro, es más, digamos, para Freud el juego es más del orden del inconsciente, hay un principio sí de placer más que de realidad. Digamos, lo opuesto al juego es la realidad efectiva. O sea que ahí, situación de enseñanza que está encuadrada en un tiempo, en un espacio, siguiendo las normas, bien real, el juego está en ese espacio, como dice Winnicott, transicional. Tampoco que el niño desvaría y tampoco es que, digamos, está ligado a la realidad, está en ese espacio transicional que no es ni la realidad para Winnicott, estoy hablando, ni el inconsciente, digamos, no es que está ahí. Si a un niño se lo convoca, no sé, pienso en el juego general, a tomar la leche, y bueno, para el juego, va a tomar la leche, si tiene ganas de tomar la leche, si no, sigue jugando. Y si no, cuando está tomando la leche, sigue jugando mientras toma la leche. Bien. Profe, entonces podemos decir que el juego como es, en cierto punto es deformante de la realidad o algo así. ¿O no tan así? No deforma la realidad. El juego para Winnicott, sí, para Donald Winnicott, perdón que tome a otro autor, pero para Donald Winnicott el juego es un espacio, tiene un espacio transicional. ¿Qué quiere, más o menos, qué quiere decir con esto? Es que el niño o el sujeto que
juega, porque también esto lo traslada al arte, hay una diferencia, ¿sí? Ustedes cuando, digamos, cuando uno es más grande, pero no es lo mismo el fantaseo, ¿sí? El pensar, el elucubrar, el fantaseo, la fantasía, ¿sí? Pensar situaciones, pero situaciones de connotación sexual, ¿no? Refiriéndonos al psicoanálisis, a jugar. Entonces, en el juego está la imaginación y la creatividad, o sea, de crear escenarios, de imaginarse personajes, de interpretar roles, que no es un estado consciente puro, porque el sujeto es consciente de lo que está haciendo en el juego, pero a su vez, en el uso de los significados que se le dan a los distintos objetos o a los personajes, no es real, ¿sí? Hace como sí. Entonces, pero a su vez, si al sujeto le preguntan que está jugando, vos sos doctor, por ejemplo, está jugando el médico, vos sos pediatra, sí, pero de mentiritas, así, porque no lo está haciendo en la realidad efectiva, ¿sí? Entonces el juego es un espacio transicional, o sea, apela a cosas de la realidad, pero en el juego cobran otro sentido. Entonces, por eso no es real. Y no es inconsciente porque el niño, o el sujeto que juega, no está en un estado de abstracción de la realidad o en la pura fantasía. De hecho, bueno, ahí disienten con Freud, Winnicott, pero no está en la pura fantasía y tampoco el niño, digamos, hay elaboraciones inconscientes, pero no explicarles. Si uno empieza con el inconsciente, pues se me viene la terapia, ahí uno entiende lo que es el valor del juego. Bueno, pero es un espacio de transición, o sea, no está ni absorto por la fantasía, porque puede pasar que uno esté, digamos, absorto por la fantasía, y tampoco es que está en la realidad efectiva, porque lo que está haciendo el niño en el juego es, digamos, juega al médico, juega al panadero, juega al verdulero, pero de mentiritas. Es como un espacio ficticio. Sí, es un espacio ficticio, sí. Ahí la importancia de lo simbólico también, ¿no? Para ese niño y de los signos, Sí, digamos, sí, sí. cómo actúa la Y otra simbiosis, cuestión digamos, de también que la se van a cultura. dar cuenta también del juego en esto de lo ficticio, es que eh, esto del papel de la representación. En el juego, el niño está representando algo, está evocando algo en ausencia. Aún en el juego construcción, empieza a apilar o derribar y ve el placer. O sea, ustedes ven que el niño se ríe, que hay expresiones, hay gestos, hay palabras que están indicando lo que está realizando. Pienso en los más chiquititos, ¿sí? En bebés, en el juego de jardín maternal. Ahora, distinto es, digamos, cuando hay una acción mecánica, cuando se ve algo que se reitera. No quiero hablar de la repetición, sino que se reitera de la misma manera. Entonces, hay niños que, bueno, que ahí está el juego con respecto a la incertidumbre. Si observan a un niño o una niña que empieza a apilar los bloques o a apilar distintos objetos, parece que construyen, pero si uno observa bien, no hay representación allí en juego, sino que hay una acción mecánica que se reitera todas las veces que hace esa acción. No es lo mismo que el juego. ¿Sí? En el juego, Claro, no hay finalidad. No tiene un fin, lo hace por hacer. Es mecánico. sí, en realidad, digamos, claro, ahí habría, no sé si un placer, pero una acción mecánica que se sigue consecutivamente de la misma manera, o bueno, parecido, pero no está la representación, el objeto que quiere, que pone el niño ahí en el juego. Y es silencioso, no hay gesto, no hay palabra. Se van a dar cuenta, ¿sí? Cuando vean a un niño o una niña jugar o no jugar. O, no sé, en el juego que empieza a aparecer, qué sé yo, digo, para que vean cómo es la elaboración del juego, ya me voy más para el desarrollo, pero puede pasarles que observen a un niño o a una niña bueno, que, no sé, que un objeto, disculpe, que le esté, denle pegar contra algo, y digan, bueno, pero ¿y acá cuál es la representación que quiere hacer? ¿O qué está pasando acá? Porque un juego que sea, que
denle que te dé al objeto, o que, no sé, se me ocurre, no sé, un juego de construcción, que denle derribar y derribar y derribar, y que ven que hay furia, o decían, digamos, algo ahí está pasando, porque parece que no es placentero. Hay algo que el niño está tratando de expresar. Bueno, por la edad que tienen no pueden poner todo en palabras. Y aún los niños de 5 años, que hablan un poquito más que los de sala de 3, tampoco, porque el uso de los conectores lógicos o de las estructuras gramaticales o sintácticas complejas que usamos los adultos, que por eso en terapia podemos, digamos, decirlo, ponerlo en palabras, está por ahí nomás, a veces cuesta ponerlo en palabras lo que nos pasa. Los niños lo hacen, digamos, a través del juego. Se van a dar cuenta cuando aparezca algo que digan, sí, y acá el niño está representando algo que resulta placentero. Empiezan a dudar y son los primeros que se dan cuenta por estas características que estábamos viendo del juego. Bien, vuelvo al capítulo 2 porque si no, en desarrollo me pongo a hablar un montón. Bien, bueno, entonces, viendo estas diferencias que tiene la enseñanza y el juego, a simple vista, bueno, la impresión es que son antagónicas. Y la autora se plantea cómo enlazar las situaciones de enseñanza y de juego, porque la escuela toma el juego, primeramente, de la escuela infantil o la escuela o el nivel primario. El nivel secundario lamentablemente no toma el juego mucho. Es una pena porque chicos podría motivarlos y engancharse más, pero bueno, allá ahí la secundaria y la primaria también, porque es el punto de vista que tienen sobre el juego. Pero en el nivel inicial se toma como un motor de desarrollo y de aprendizaje. Bien, entonces la autora plantea que la escuela tiene el papel de, al ser una transmisora de cultura, y si tomamos el juego como una actividad cultural, tiene la función de transmitir cultura. Por lo tanto, de enseñar juegos que el niño no juegue espontáneamente. Repito, un niño no va a jugar espontáneamente a la mancha, al menos que alguien se lo haya enseñado previamente. Puede jugar a la mancha, o sea, puede jugar ahora, a la mancha en concreto no. Un niño espontáneamente, digamos, con las cartas, no va a jugar a las casitas robadas o a la escobita, al menos que alguien se lo enseñe. Podrá jugar con naipes, a su modo, pero no a la escobita o a la casita robada o al chancho o al truco, ya no es complejo, pero bueno. No, Esto hablando, profe, de juegos reglados, ¿no? Sí, estoy hablando en realidad en los juegos. Sí, en el juego reglado se ve más la enseñanza del juego. Sí. Y también el juego reglado como recurso para enseñar contenido matemático. Es muy bueno. Digamos, se toma por el lado de la motivación y por el otro lado de que como hay contenido matemático se puede enseñar a través de juegos reglados, se lo toma. En el caso de juegos reglados. En el caso de juegos dramáticos, el valor reside en la enseñanza de contenidos relacionados con las ciencias sociales, ¿sí? El área social y personal, si no me equivoco cómo se llama. ¿Qué pasa? La autora dice, sí, está bien eso, que enseñen contenido curricular, digamos, que haya una enseñanza de contenido curricular, pero también el valor del juego en sí, ¿sí? Que se enseñe, digamos, a jugar, a enriquecer ese juego del niño. ¿Por qué? Porque para esta autora, y bueno, para mí también, pero para la mayoría de los autores, en el juego hay procesos que suceden y ahí está la riqueza. Por ejemplo, el lenguaje en el juego. Bueno, la autora está haciendo investigaciones con Celia Rosenberg, no me acuerdo de los demás, pero están colaborando muchas personas de ciencias de la educación y bueno, de psicología,
en el desarrollo cognitivo y del lenguaje en el juego. Entonces, ¿qué pasa en el juego? Cuando hablan los personajes, digamos, o en cualquier juego, ¿de qué hablan? ¿Qué estructuras cognitivas hay ahí operando? ¿Hay cambios? ¿Cómo se ven estos cambios? Y el docente ahí, ¿cómo podría intervenir para que el juego sea enriquecedor y que se vea realmente una zona de desarrollo próximo? Bueno, todas estas preguntas van orientando estos trabajos de investigación que la verdad son enriquecedores. De hecho, también los enfoques que se tienen sobre el desarrollo lingüístico son muy interesantes y los vamos a ver así, de la investigación, de los resultados de esta investigación. Bueno, avanzo. Entonces, la autora se va a tomar el trabajo de sostener la enseñanza del juego en el contexto escolar, particularmente en el nivel inicial. ¿En qué consiste esto? Bueno, los autores de referencia para ella es Bourboulez, no sé cómo se pronuncia, creo que, no sé si es francés, plantea el juego como diálogo, digamos, en características que tiene el juego, de esto de ser relacional, comunicativo y reglado. Bien, el juego va a ser siendo llevado por el jugador mismo, digamos, es como tiene un desarrollo propio que es impulsado por el mismo jugador, de querer jugar y juega e incluye a otro, o él mismo, digamos, juega, sostiene el juego. La siguiente es que, bueno, tiene reglas, digamos, reglas implícitas o explícitas. Todo juego tiene reglas, ¿sí? Aun cuando uno juegue solo. Y el juego es una práctica, digamos, se sigue en el juego mismo. A ver, no tiene mucha mediación de la palabra. Cuando uno quiere entrar al juego, salir del juego con gestos, desde la mirada, desde algún sonido, desde el cuerpo, hay una intencionalidad comunicativa y se puede entrar al juego. Otro autor de referencia para hablar de los tipos de juegos que aparecen o cómo aparece el juego en el contexto formal de aprendizaje es Brugger, ahora habíamos visto, y él dice, bueno, el juego aparece de estas tres formas. Una es como game, como estructura, como un sistema de reglas que preceden al sujeto. En ese sentido, bueno, se enseñan esos juegos porque hay que conocer las reglas para poder jugarlos. La otra forma de que aparezcan es como objeto específico que necesitamos de ese objeto para poder jugar a ese juego específico. Por ejemplo, juegos que tenemos de antaño, bueno, pero de antaño tenemos el valero, el trompo, el barrilete, el yo-yo, acercándonos un poquito más en el tiempo, el tiquitaca. Son objetos que uno juega con ese objeto a ese juego. No utiliza otro objeto para jugar el juego. Y la regla se esconde, digamos, en el mismo uso del objeto. Bien, y el otro, y también menciona ahí los juegos los juguetes didácticos o el juguete. Eso lo dejo a la profe Melissa. Ahí ven todas las teorías respecto al juguete, qué tipo de juguetes son recomendables en el nivel inicial. Bien, y la otra forma que aparece un juego es el juego en el contexto de uso, digamos, el significado que se dé
a ese juego, ya sea por parte lingüística, digamos, de cómo se denomina ese juego, eh, palabras, cómo se llama a ese juego, disculpen. Cómo se llama ese juego, eh, cómo se juega ese juego, actividades a las que en una sociedad, en una cultura se denomina juego. Y bueno, qué juegos se juegan de acuerdo a las épocas. Eh, Actualmente, bueno, no, hace pocos años, antes de la pandemia, no sé si han observado, todavía lo sigo observando, los nenes que están en primaria, el de la botellita, no el de la botellita que conocemos más de adolescentes. Estoy hablando de la botellita que tiene la mitad de agua y los nenes empiezan a hacer un juego motor para que, aplican esquemas motores y de coordinación para que la botella caiga de cola. Eh, es un desafío para los niños de primaria, reengancha, digamos, estar así sentados, bueno, ¿qué hacemos? Como la botella, empiezan ahí a hacer un juego que se jugaba así. Por favor, díganme que lo han jugado. Es el de, y yo lo jugaba, lo que pasa es que los varones la tenían más clara que, por lo menos que yo, era en los tazos. Bien, llegué a ser, bien, hay algunas ahí de esa época. Los tazos, vieron que venían en las bolsitas de las papas venían. De las papas, bueno, marcas Lay's. Me estaba preocupando que nadie más dijera que sí dijera. A veces me pasa que digo algunos juegos, mira, Me dio calor. toco madera porque a veces me ha pasado el año pasado que brujita de los colores no lo han jugado o la mancha la jugaban muy escuetamente, claro, cuando las voy a convocar para ampliar la mancha, claro, no habían jugado de la manera más extendida la mancha tradicional y bueno, ahí se dificultaba pensar la estructura simple del juego. Bueno, bien, los tazos en una época, estoy hablando de hace 3 décadas atrás, se tiraban contra la pared y digamos a una distancia y el que llegaba antes tocando la pared era el que ganaba y se ganaban los tazos de los demás, si no me equivoco. Las canicas, no sé actualmente, no he visto a los nenes en primaria jugar a las canicas, tal vez, o bueno, porque no tienen, o porque en la escuela no los habilitan. Bueno, canicas ahí vi, el círculo y eso. Bueno, mi papá, estoy hablando de la década del 60, en la década del 60 sí, las canicas en el barrio, bueno, o en la escuela se usaba mucho. Las figuritas también, viste que hacían tipo Las figuritas, tapadita. La tapa, claro. Sí, Ay, bueno, Dios. ese juego, digamos, esos juegos son el significado y también de la época en este sentido que explica Brugger que pueden aparecer en la escuela. ¿Sí? Bien, bueno, entonces, ¿qué importancia, en qué es importante el juego para la escuela? ¿Cuál es lo valioso del juego para la escuela? No hablamos tanto del desarrollo, sino el juego en sí. ¿Sí? Bueno, primero que el juego es una actividad metacomunicativa, en esto que mencionaba recién. No hace falta mediar mucha palabra y digamos, establecer muchos acuerdos antes de jugar. Directamente uno puede entrar al juego con algún gesto, con alguna palabra, digamos, con alguna expresión corporal que lo ingresa al juego o no. Digamos, en la escuela es también por una cuestión de compañerismo es, bueno, vos sí, vos no, digamos. Entonces, y uno trata ahí de engancharse. Bien. Y también de lo que se hace en el juego, no es tanto con qué se juega, sino cómo se está, digamos, cómo se hace. Esto del mentiritas. Que uno incluso, digamos, ve a un bebé, está un poquito más grande, alrededor del año y medio, que agarra la taza y hace el gesto de tomar, pero no está tomando. Bueno, lo que importa es el significado que se le da a esa acción.
Segunda característica son las decisiones. Esto tiene que ver con la libertad, ¿sí? que toman los jugadores de entrar al juego o no. La tercera característica es la regla, la presencia de las reglas. Que están anticipadas de antemano o que se negocian en el juego, o que, llegado el caso en que uno ya se haya apropiado de las reglas del juego, inventarlas. Estas reglas que se inventan, aclaro, no implican el cambio de juego, sino que lo enriquecen el juego, ¿sí? Vamos a ver con juego arreglado cómo es este uso de las reglas, cómo aparecen. Profe, ¿cuál era la segunda característica? Digamos, la libertad de decisión entre los jugadores. Profe, yo quería preguntar la primera, justo. La metacomunicación. Ah, sí, anoté mal, perdón. El cuarto aspecto es la minimización de las consecuencias o, digamos, que ayuda a tolerar la frustración. Eso es muy valorado del juego. Entonces, el niño no se siente frustrado como en una situación de enseñanza donde se indica cuál es la respuesta correcta o cómo se debería hacer. También, digamos, por el significado que se les da a las cosas en el juego, que no rige la penalidad, digamos, excepto en un juego de reglado, pero sabemos que la penalidad es del mismo juego, no es de la vida. Vamos a ver cómo se utiliza esa parte del juego de la minimización de las consecuencias o la minimización de la frustración como recurso. Ahora les menciono esto en textura lúdica. Bien, y la última característica que ya la habíamos mencionado con respecto a las características de situaciones de enseñanza y de juego es el desarrollo incierto. Acá, planificación, estamos al horno, pero bueno, no importa, porque, digamos, hay en la planificación anticipación y la docente, al intervenir en las situaciones de juego, antes, durante y después, bueno, eso que aparece lo puede redirigir. Me disculpan si aparece alguien en el celular. Bueno, bien. Y por último, de este capítulo, la autora menciona las características que ella encontró de su investigación del juego, ¿sí? Son 4 características, ¿sí?, que tienen esto para pensar al juego en relación también a la planificación, las intervenciones docentes. La primera característica es el formato. El formato refiere, y esta palabra la van a ver en varias oportunidades, ¿sí?, en los textos de Patricia Sarley, y también lo vamos a ver un poco parecido al planteo que se da en el juego en Jardín Maternal. El formato implica 2 cuestiones. Por un lado, el conocimiento que tiene el docente sobre ese juego, cualquier tipo de juego, ¿sí?, de lo que va a plantear. Juego arreglado, ¿sí?, cómo se juega ese juego. O sea, tienen que saber jugar a lo que... Ahí vamos a ver qué pasa, si ustedes saben jugar, pero son adultos, cómo intervienen después en el juego. Tienen que, digamos, conocer el formato, ¿sí?, ya sea en un juego dramático, en un juego de construcción, o en un juego arreglado, ¿sí?, cómo se juega o a qué se va a jugar, ¿sí?, ustedes lo tienen que saber. Y se lo tienen que transmitir al niño, de manera que el niño se pueda apropiar de eso, ¿sí? Es el objetivo, digamos, es el fin al que queremos llegar, a que si en un juego arreglado el niño se pueda apropiar de ese juego arreglado y pueda enriquecerlo con nuevas reglas, nuevas estrategias y habilidades en el juego, o en el juego dramático que aparezcan cuestiones del conocimiento social que enriquezcan ese juego. Bueno,
Y por otro lado está el formato del contexto escolar, las variables didácticas que hay que tener en cuenta a la hora de planificar una situación lúdica o de juego. Como el tiempo, el espacio, los materiales, la grupalidad. Esas cuestiones hacen también el juego, de cómo se va a jugar. La segunda característica que tiene el juego son las reglas. Esa es la más fácil de entender, porque ya sabemos que el juego es reglado, tiene reglas implícitas o explícitas. Mira, esta es un señor. ¿Qué vas a hacer tu centro? Sí, la señorita, sí. Bueno, reglas, ¿sí? Reglas que se acuerdan entre los jugadores, reglas que vienen de antemano, siendo los casos de juegos reglados. Bueno, estas reglas implican acuerdos, negociaciones, desacuerdos. Pero bueno, todo juego tiene reglas. Bien, y la importancia de que aparezca la negociación de la regla. Bueno. Tercera característica. Profe, estas son características, digamos, de que hace Sarlé. Las otras características, digamos, ¿de quién eran? ¿De Bruyer? De Bruyer, Ah, sí. de Bruyer. Pero la autora se basa en esas, disculpen. Sí, todas las características de Bruyer, digamos, las vemos también digamos, en el juego mismo, ¿sí? Lo que pasa es que el autor está buscando todos los fundamentos para sostener su hipótesis, su tesis de que en el juego, de que se enseña a jugar en la escuela. Lo que pasa es que ¿qué implica enseñar a jugar? Bueno, la tercera característica, y es la que van a ver, pero muy seguido, y yo lo observo hasta en Zoom, es las transformaciones de las actividades en juego, en situaciones lúdicas. Acá hay un planteo que retoma de otros autores, Patricia Sarlé, o sea, lo he visto en otra autora, que no lo hemos tomado, que iban a decir el capítulo 3 de Noemí Eisenkan, no lo puse, no puse el capítulo 3, no lo van a leer, y no tienen que leerlo, si quieren leerlo, bueno, pero el capítulo 3 no está indicado para esta unidad, ¿sí? Lo saqué porque, bueno, es complejo y ya les puse 3 capítulos, no daba a agregar más. Pero es esto, digamos, el docente le da un significado a esa actividad que propone como juego. Ahora, que el niño entienda esa misma actividad como juego, es otra cosa. Sobre todo en situaciones pasa, dos situaciones, que ustedes planteen, bueno, en actividades cotidianas los niños pueden volver, digamos, la merienda en juego, o actividades extensas o de explicación muy larga, o sea, que absorben mayor cantidad de tiempo y los niños llegan a un momento en que dicen, bueno, necesito ir a algo más placentero y juegan. ¿Sí? Les puede pasar que en una explicación de experimentación o de matemática o no sé, o un cuento que se torna muy extenso, ahí atender a las edades también, los niños empiezan a irse al juego, digamos, o tomar otro objeto o directamente ellos mismos ahí entre gestos están jugando. Esa es una de las características, ¿sí? De transformar la actividad en juego. Ustedes también pueden transformar una actividad en juego, o si surge un juego de ellos, engancharse. Es lo más difícil, es lo que va a plantear la autora, digamos, de que un juego que sea por iniciativa del niño sea tomado como contenido a enseñar por la docente. Es lo más difícil porque escapa a la planificación. Como si ustedes no tienen anticipado que a algún niño se le ocurra jugar o que le hayan enseñado
qué sé yo, el veo antes de los 4 años y lo sepa, por ejemplo, no sé, y que aparezca en la situación, no sé, de espera al patio, se me ocurre. Bueno, y la cuarta característica tiene que ver con la decisión de ser jugador. Digamos, en el contexto escolar, dada la grupalidad que hay en ese curso, ¿sí? Bueno, ¿quién entra a jugar y quién no? Esto se ve mucho en los juegos de sector o en los juegos en el patio, que cuando van a jugar al patio, que bueno, hacen sus propios grupos de jugadores. Y a veces también, si en una actividad dirigida por la docente, aún en el juego la grupalidad o los roles no pueden ser ocupados por todos, entonces los jugadores se van rotando de acuerdo a los roles designados o a la cantidad de participantes que se necesite en un juego, ¿sí? En ese sentido es la última característica, ¿sí? Que el formato escolar, ¿no? El número de niños, la presencia de adultos a cargo, la organización de los tiempos y espacios definidos, define de una manera particular el rol del jugador. Hasta ahí ese capítulo, ¿sí? El capítulo 2. Voy a resumir brevemente el capítulo 3 y capítulo 4 para que se den una idea cuando vayan a leerlo. Capítulo 3, textura lúdica. Está abreviado. Traté de abreviar con ejemplos o cuestiones que no ameritaban, digamos, que las supieran. Es complicado, por eso lo vamos a hacer breve, ¿no, mi amor? Sí, anda. Bien, textura lúdica. Seguimos con el planteo de qué significa jugar en la escuela y esta frase de todo en el jardín de infantes, todo es juego, pero no todo es juego. ¿A qué les parece que se refieren con estas frases la mayoría de los docentes o, bueno, autores del nivel inicial que mencionan esto, ¿no? De, bueno, en el jardín de infantes todo es juego, pero no todo es juego. Y la otra frase es así como trabajamos, aunque parezca que jugamos. Así con rima. ¿A qué les parece que está refiriéndose estas frases? ¿Por qué en el jardín todo es juego, pero no todo es juego? ¿Qué pasa en el jardín? Que Que hay creo que aprendizaje de por medio. A través del juego. ¿Cómo? Se aprende a través del juego. Claro, por ahí la docente planea una actividad que tiene una enseñanza en sí y lo hace a través del juego y parece que está jugando, pero en realidad está enseñando. Ahí está, la forma en que aprenden los niños. Son a través del juego. Bien. o también podemos entenderlo como esta manera que tienen ellos de engancharse y de como relacionarse con el mundo, porque, digamos, por algo es así, ¿no? Que nos comunicamos con los chicos a través del juego. Mismo un nene está llorando y lo sacás de esa situación diciéndole, che, vení, vamos a ver esto, vamos a hacer tal cosa. Es como un poco como lo captamos. Bien, vas infiriendo, Celina, de qué se trata, de qué va a hablar la autora acá en textura lúdica. Sí. ¿Qué más? Perdón, pero ya de entrada, un jardín de infantes, viéndolo, ¿no? ¿Cómo ya nos das cuenta de que se perdieron en la cuadra, ¿no? O encontré el jardín. ¿Cómo se dan cuenta que encontraron el jardín? Y lo pueden diferenciar de una escuela primaria y de una escuela secundaria. Que tiene juegos. Tiene juegos, sí. Sí, claro, ven los juegos, pero si no se ven los juegos, ¿cómo se dan cuenta también que es un jardín? Por las paredes, por la estructura.
la estructura de la fachada de la institución. Que tiene, Sí. a veces tiene muchos colores, tiene dibujos. Sí, Ajá. siempre hay una cartelera informativa pegada en la puerta. La letra, cómo se dibuja la cartelera también, porque las maestras jardineras no escriben igual que en la secundaria, o nada de la máquina, es la letra así artística, con puntitos o con los colores que llaman la atención. Los dibujos en las paredes. Cuando entramos a las aulas, ¿cómo es el mobiliario? A ver, yo tengo acá. Móvil. Pequeño, Móvil pequeño. Sí, Todo es mini. todo es mini, hasta el baño. El otro día le contaba a una amiga que las maestras jardineras se sientan en sillitas chiquititas muchas veces, como todo es chiquitito hasta la silla. exacto, sí. Un Eso. amigo mío fue a inscribir al nene al jardín y en la reunión, cuando salió, me dijo, yo no entiendo cómo pueden sentarse ustedes 4 horas en esa sillita chiquita. Estaba como indignado por el mobiliario. Bueno, díganselo a los autores que pensaron, los teóricos previos de la didáctica que tomaron esas decisiones sobre el espacio infantil. Sí, bueno, esas son influencias que tienen de los autores de antaño, sobre todo de la escuela nueva, de Montessori, no tanto Dewey, pero más Montessori, con respecto al mobiliario. Una genia en darse cuenta de que, bueno, los chicos necesitaban a su altura los muebles y los objetos para poder motivarse y querer entrar en la actividad. A ver, yo tengo acá. No sé. No. Bueno, les iba a mostrar unas imágenes de las instituciones. Tengo acá, cosa seria, cuando uno busca y no encuentra. Ah, no, esperen, acá tengo. Así. No lo tengo. Pucha, que recursos tenían que aparecer. Acá está. No lo había visto. Ahí les comparto ahí las imágenes. Bueno, ya lo dijeron. ¿Lo pueden ver ahí? Sí, sí, se ve. Se ve. Bueno. Pucha, que no tengo puntero. Eso voy a sacar de la clase. Bien, en las imágenes que observan, acá en la imagen de la superior izquierda, estamos en una... La sala. En la sala, ajá. ¿Vieron ahí el mobiliario adoptado a la altura de los niños? ¿Qué más hay? ¿Cómo está el espacio dividido? ¿Cómo se pueden dar cuenta de si hay sectores o no? Sí, está dividido por sectores y hay determinados rincones con juegos. Claro, acá está la cocinita, el juego así de Las mesas están en grupo también. la grupalidad. El pizarrón, ¿vieron a la altura? Sí, Este bueno. pizarrón está buenísimo, a la altura de los nenes. Acá una estantería con objetos. Muy iluminado. Eso es otra cuestión también, la iluminación del jardín. Muy El difícil. pizarrón bajito también. Pizarrón bajito. Acá el Zoom, al costado derecho, o no sé, el Zoom, patio, no sé, bueno, múltiples usos. O no sé si llegan a divisar, pero tiene pintados dinosaurios. Así en colores. Violeta, rosa, azul. Acá abajo tenemos el patio. Un patio. ¿Llegan a ver? Sí. Sí. ¿Qué le genera ver ese patio? Que Pónganse. juega Y mucho. calidez.
que juegan, que corren. Sí, a mí, miren que soy grande, pero tengo corazón de niña. No. Me invita a jugar, sí. Acá tienen unos sí, tipo de patapatas, son tipo unas motitos. Debe ser también jardín de infantes. Digo, jardín maternal, porque en jardín de infantes no he visto los patapatas así sueltos. Debe ser también un patio de una institución, tal vez por fuera de la provincia de Buenos Aires, o bueno, ya quedan pocos patios en los jardines de la provincia de Buenos Aires con columpios. Hay algunos jardines que son libres, tienen el patio, yo voy a decir pelado, digo, pero bueno, y tampoco se condiciona. Esta última salida. La investigación de cada nene ahí lo que haga uno. Sí, he visto un colegio que demostraba que el patio era verde, digamos, no era cemento, era pasto. Qué lindo. Porque bueno, que si van a correr, también, si se caen, no se van a lastimar, se van a manchar, pero no se van a lastimar. Eso no está mal. A ver, hay que ver después cómo usan ese patio verde, porque me encantó el césped cortadito, re bueno, que corran, hay que ver también qué uso se le da a eso. Bien. Bueno, ¿y esta sala qué tiene así como, si ven algo que les llame la atención, pueden llegar a distinguir? La disposición de las mesas. Acá es como, da la sensación de que se sientan todos juntos, no de a grupos, todos juntos. Están en U. Tiene como material didáctico pegado, ¿no? Como que hay cosas que pueden aprender, mirar y aprender ahí a lo bajito. Sí. Tiene un cartel de mi asistencia, está, digamos, el cartel, tiene si llegan a visualizar, un banderín con el abecedario colgando arriba. ¿Les parece, pregunta, les parece un salón de primer grado de primaria o una salita de jardín? Un híbrido. Ajá, sí, es la respuesta que he obtenido en otro curso. Ajá, un híbrido. ¿Pero para dónde tiran? Para mí, Para sala de jardín. 5, me da a mí. sí, para mí jardín porque primaria todavía siguen, a mí me causa, ahora estoy yo trabajando en una primaria en mi equipo de orientación, pero primer grado, no les digo nada a la señora, o sea, en realidad sí, tendría para decirle, pero ahí no soy profe del nivel, sino que soy orientadora escolar. Las maestras de primer grado, es un desafío. El año pasado, los nenes de van a salir de 5, prácticamente no tuvieron clases. Así que, por lo tanto, ahora en primer grado, están ahí semi-experimentando lo que es la transición del jardín a la primaria. ¿Y qué pasa con las docentes? Tengo una que digo, es un... En maestras medio inicial también. Exactamente. Porque dijeron, no quedó otra. Hay una señora que tiene la repolenta, le digo, tiene alma de maestra jardinera. Le digo, no, porque me imagino, igual creo que el año pasado ella estaba en sexto, o sea, imagínense lo que es primaria, que a veces las cambian de sexto a primero, y ahí las docentes como que mucho lo que es primerito no le tienen mucha simpatía, porque claro, vienen del nivel de jardín. Entonces la docente, yo la veo hasta cómo se peina, no tampoco ridícula, pero con la colita un poco al costado, y tiene algunos objetos colgando en el guardapolvo. El guardapolvo no es tan blanco, ahora lo usan con detalles en colores. Y bueno, ¿cómo enseñar las letras? Empezó a implementar una canción. Y esa canción le agregó movimiento. Y los nenes, ¿qué pasó? Empezaron a engancharse con las inicios, las vocales, con esa canción. Para ordenarlos a los chicos, los ordena también con algún recurso lúdico. Y
Y digo, wow, lo que hace al final una docente inicial, pero bueno, está en primaria y ella tiene que tomar recursos que nunca había usado, porque ingresar a la escuela primaria implica es otro dispositivo, con otras reglas, digamos, hay otro contrato didáctico que los niños tienen que empezar a adaptarse y bueno, y en este caso prácticamente no tuvieron experiencia en el nivel inicial, en la última salita, y bueno, y las docentes de primerita, así decían, tenemos que encontrarnos con situaciones de que no esperábamos, o sea, que deberían estar y no están, digamos, como el uso del espacio, en la hoja, vieron que empiezan a escribir, o cómo, digamos, cómo ordenarse, o cómo engancharlos a aprender, el aprendizaje, y están usando juegos en las clases sincrónicas, que usan juegos reglados para enseñar las primeras estructuras sintácticas. Así que es una maravilla, me encanta, porque los nenes se enganchan y reparticipan. Así que ahí tiene el valor del juego, como primer grado y toma el juego. Bueno, entonces, textura lúdica tiene que ver, ¿sí?, con formas en que aparece el juego. Ya lo estuvieron mencionando, ¿sí?, por unas cuestiones. Por un lado, por la parte del espacio, por esta atmósfera lúdica, que cuando uno ingresa al jardín, parece que todo es juego, por más que se esté dando una situación de matemática, ¿sí?, una actividad cotidiana, a uno lo hace a pensar en ese ambiente juguetón. Los tonos de voz, por esto que mencionaban, por los gestos, por las miradas, por cómo se convocan al niño a participar en una actividad, habla del juego, de que el jardín de infantes está teñido del juego. Sí, acá viene un poco el prejuicio de que no hacen nada. Bueno, mucha gente piensa que no hacen jardines para jugar nomás. Y el prejuicio que más me choca es cuando el jardín maternal lo denominan guardería. ¿No llevas a Elena a guardería? Como un puñal, porque el jardín maternal ya no es guardería, y por eso se le dice jardín maternal, es una institución educativa. Aunque se hagan acciones de crianza, prácticas de crianza, esas prácticas de crianza no, digamos, se hacen igual que en casa, pero tienen otra intencionalidad por parte del docente. Bueno, parece que todo es juego, aún en las actividades cotidianas. ¿Cómo puede aparecer el juego en esta textura lúdica? Por un lado, algunas ya lo mencionaron, como recurso atencional. Cuando vamos a introducir alguna actividad o necesitamos que los niños bajen los decibeles o, bueno, presten atención, hay algo, ¿no?, algún gesto, algún tono de voz, alguna canción, algún juego que invite a llamar la atención, se utiliza. La otra forma de utilizar el juego es como vehículo para presentación de actividades o para enseñar contenido curricular. Y la última forma, que es la que más aparece, pero en cuanto a contenido curricular, en cuanto a la enseñanza, es otra cosa, es la actividad específica del niño, los juegos espontáneos que surgen de los niños, sobre todo en los tiempos inertes de gestión escolar. ¿A qué nos referimos con tiempos inertes? Esto se utiliza también, si no me equivoco, en didáctica, refiere a los tiempos donde no hay actividades planificadas por la docente. Tiempos de espera, sobre todo los tiempos de espera. Ya sea porque hay alumnos que terminaron antes o porque la de profesora de música se está atrasando y, bueno, tiene que esperar al profe de música, o en la preparación para ir al saludo de la bandera, o en el recibimiento de los niños, o en la espera de la merienda, o en la espera que llegue el transporte. Bueno,
todos esos tiempos en los que la docente no hay una planificación de ese tiempo, ahí los niños juegan. Es la mayor cantidad de juegos que aparecen, mayor cantidad de tiempo también que se observa, digamos, por parte de esta autora. Pero el punto es que si eso aparece, ¿qué hace la docente? ¿Sí? Por lo general, bueno, chicos, ahora no jugamos, no hay una intencionalidad, podríamos decir, didáctica cuando aparece ese juego. Bien. Bueno, y esta textura lúdica, esto que aparece en el ambiente juguetón, lo que menciona la autora, y esto lo van a subrayar, no aparece, digamos, aparece en una nota de pie de página, pero no, y también en un título. No, ahí está. La textura lúdica como subestructura didáctica. Yo lo traduzco de este modo. La atmósfera lúdica es condición necesaria, pero no suficiente para que haya juego y se enseñe a jugar. ¿Se entiende la proposición? ¿Sí? Para que se enseñe a jugar, ¿qué hace falta entonces? Y el docente, los propósitos, los materiales, Propuesta. mucho. La intervención docente, ¿sí? Desde la planificación hasta incluso en el momento que nos agarran desprevenidas con un juego y ¿qué hacemos acá? ¿Lo cancelamos? ¿No lo cancelamos? Bueno, allí, ¿sí? Para enseñar el juego. Bueno. Y por último, sí, el capítulo 4 refiere sobre todo al término de marco lúdico. El marco lúdico se utiliza mucho en el nivel inicial, en jardín maternal, en jardín de infantes. Implica el conjunto de señales que delimitan el territorio de juego. Esto no solamente en un juego de reglas, es en cualquier tipo de juego o a lo que demos por entendido de juego también en relación al significado, a otro significado que se le dé a esa situación. Y los niños lo captan enseguida, ¿eh? Ya de interpretarnos nosotras, de ponernos en un rol distinto del docente o hablar de nosotras en tercera persona, enseguida los niños se dan cuenta, o de decir de una conversación con otra docente, con la auxiliar de sala que aparece acá en el ejemplo, y que los niños capten el sentido de lo que se quiere decir y modifican su comportamiento en base a lo que están escuchando o a lo que ven o a lo que perciben de esa situación, de ese diálogo o ese gesto. Entra este rasgo de la metacomunicación del juego. Está bueno porque, digamos, es un recurso que, por un lado, ordena, pero a la vez los motiva y, bueno, en algunos momentos tendrá que usarse la orden y la indicación así pelada, y en otros momentos no, se puede recurrir al juego para obtener un efecto más deseado. Sobre todo en situaciones donde está en juego situaciones de frustración, ¿sí? Donde hay error o es considerado un error, y bueno, cuando aparece el juego como recurso, no baja ese umbral de frustración. Este conjunto de señales, bueno, son usadas en cualquier situación. Ahí las vamos a ver en las situaciones, ustedes las van a implementar en las situaciones que les pongo para intervenir. Bueno, bien, jugar supone traspasar un umbral y entrar en un terreno diferente a la realidad. Está el campo de la ficción, el contexto de significación compartida y el sistema, las señales entre los jugadores, sistema de reglas entre los jugadores.
acá lo que plantea en este capítulo, también el capítulo 4, es las características que tiene el juego, sobre todo la incertidumbre, plantean un desafío de la enseñanza y cómo puede intervenir el docente. ¿Por qué? Porque desde el juego, y ya lo vamos a ver, y voy a insistir en esto, la parte de la planificación, sí, ustedes dicen, uy, es la parte más complicada porque los propósitos, el contenido, la evaluación, la situación de enseñanza que implica actividad, la introducción, el desarrollo, el cierre, bueno, todos esos tópicos y aspectos que hacen a la planificación y que lo tienen que tener en claro porque después a la hora de la práctica, ahí agarra más miedito, pero cuando se pone en práctica, en ejecución, esa planificación, bueno, la introducción al juego, bueno, ahora, ¿qué se hace durante el desarrollo del juego? ¿Cómo se interviene? ¿De dónde? Bueno, hay dos posturas que pueden asumir y que la autora lo plantea. Una es, no sé si lo plantea acá, pero para que sepan, una posición es jugar por jugar, que los niños jueguen, y que los niños pueden resolver situaciones que aparecen en el juego mismo y que, bueno, y que si hay un extremo en que no puedan, interviene la docente. Y la otra, o sea, lo menos intervención posible desde el adulto, es una cuestión, como el juego es una actividad del niño, el adulto interviene lo menos posible. Y la otra es, bueno, jugar para. Optemos por la segunda, chicas. Optemos por la segunda. ¿Qué implica jugar para? Y en esto hace hincapié Patricia Sarlé, que el docente ingrese al campo de juego, hay que ver cómo, eso también tiene que ver con las señales del jugador, de acuerdo a la situación, si la dejan entrar o no, en cualquier tipo de juego. ¿Sí? Vamos a ver cómo se ingresa también, digamos, cómo son las intervenciones de acuerdo a los tipos, a los formatos de juego. Y, digamos, la docente toma rol, interviene como jugadora, una jugadora más. Pero no cualquier jugadora, chicas y Matías, sino como alguien experto, alguien que conoce eso. Pero a su vez, darse cuenta y reconocer que está jugando con niños. Por lo tanto, ¿qué pasa con la simetría? Por un lado, bueno, hay una simetría en el sentido que el docente es el experto sobre lo que propuso a jugar, pero a su vez cuando ingresa en el juego se tiene que poner a la par del niño, como una jugadora. Pero, ¿cómo se enseña a jugar? Ahí va otro desafío, es jugando, pero con una intencionalidad de que en ese juego que hago como experta, como sé que el niño aprende en el juego mismo y observando a otro jugador que está usando estrategias o está enriqueciendo el juego, de esa manera se va apropiando del juego. ¿Entienden? No es tan fácil, es un desafío, porque les pongo un ejemplo más simple. Juego en jardín maternal. Están jugando un juego de carreritas. Y el niño las convoca, bueno, vamos a jugar a las carreritas. Es obvio que ustedes son más grandes que el niño y que en la carrera van a tener ventaja. Pero en el juego, digamos, ustedes, digamos, son una jugadora más, pero a su vez el niño quiere que, digamos, que entren a la par de ellos y engancharse, tampoco, digamos, dejarlos, digamos, hacerlos perder por la ventaja que tienen ustedes, pero tampoco hacer como, hay desventaja del niño, porque el niño es consciente de que ustedes tienen... Sí, los nenes se dan cuenta de todo cuando te haces la que demasiado saben que tenés un poco más de fuerza que ellos. Claro, en un juego, no sé, en un juego recorrido, cuando tiran el dado, o no sé, o cuando tienen que enseñar a jugar, bueno, el niño está esperando que ustedes se impliquen su estrategia. Y bueno, en alguna situación, sabiendo que el dado tiene que caer más alto, harán así, y dirán, vamos, es más grande, ¿no? Es más alto el número, y el niño se quedará como diciendo, acá hay algo, digamos,
Ahí empieza a captar el sentido de ese juego. Por esa mera intervención como jugadora y experta que tienen en ese juego que están enseñando. Bueno, un juego dramático. En un juego dramático ustedes pueden, vamos a ver la parte del lenguaje, donde ustedes en el rol no dicen todos, pero en el juego aparecen cosas. Y que Profe, ustedes se me corta. producen. ¿Cómo? Se me cortó, no sé si soy yo o son... Ah, ¿se cortó? ¿Recién? Y se Sí. escucha Sí, medio se cortaba. Ah, bueno. Decía sobre el juego dramático. En el juego dramático, ustedes, una jugadora más, desde una interpretación de un rol. Profe, se sigue cortando. Entonces, indicó mi deadline, mi tiempo de corte. Bueno, más o menos sinteticé 3 capítulos. Marco lúdico, igual lo van a ver más en profundidad en las actividades que tienen para realizar. Mentira, no es actividades, es una actividad para esta clase, ¿sí? Que tenemos 2 semanas. Actividad en foro, se puede realizar en pareja o en grupo o individual, si no quieren hacerlo. Son situaciones donde tienen que pensar Ahí se corta mucho. intervenciones. ¡No! Bueno, tienen que Pero pensar. se entendió que es una actividad que tenemos 2 semanas y que puede ser en grupo, en pareja o individual. Sí, es en foro, ¿sí? Ingresan al foro y eligen una situación y la comentan. Profe, ¿puedo decir algo sobre la actividad 2? Sí, Juliana. Bueno, en mi caso lo hice con mi compañera. No entendimos que había que usar los juegos que estaban abajo, de jardín de infantes y maternal. Lo que hicimos fue poner tips, porque ayer a la noche se compartió el audio que le puedo grabar a Matías. Explicaba más y no lo habíamos escuchado y ya lo habíamos hecho y enviado. Nada, entonces para aclarar que por ahí la actividad no está realizada utilizando esos puntos que había dado. Y como no estaba especificado por ahí en la consigna, no lo entendimos. Ah, está bien. En otro grupo lo hicieron sin consultarme y no resultó mal. De hecho, hubo una producción que me sorprendió cómo lo habían resuelto y me gustó mucho porque al fin y al cabo daban sugerencias o tips desde el desarrollo que se observa, desde psicología del desarrollo, que se observan las situaciones de actividades lúdicas. Claro, nosotros lo que hicimos a partir de los diferentes autores es sacar el enfoque que tiene cada uno a la hora de enseñar, o sea, las intervenciones que se pueden tener a la hora de planificar situaciones con los niños, y lo que hicimos fue eso, o sea, poner en modo tips ideas principales de los diferentes autores, pero sin especificar para qué nivel ni edad por ahí. Claro, tampoco pensamos por ahí para qué tipo de juego era, para qué, sino un poco a grandes rasgos, cuál sería la intervención docente según el enfoque de cada uno.